Muchas gracias, Presidenta. Felicidades a ustedes como trabajadores, el Día Internacional de los Trabajadores. No se preocupen, no voy a leer esto. Lo que acabamos de ver es una buena exposición sintética de una tragedia que se pudo haber evitado con un poco de sentido de responsabilidad con el pueblo de México, con un poco de patriotismo y con un mucho de valor y decisión a la altura de las circunstancias, que nada de eso predominó en el poder de entonces. La tendencia hacia la salida de capitales del país empezó a principios del año electoral, pero no se debió al hecho de que iba a haber elecciones, sino de la situación de la economía y de la política de Carlos Salinas de contener de manera artificial el tipo de cambio. Esto generaba un impulso hacia la salida de capitales de los dueños del dinero, que buscaban pues ciertas garantías del mantenimiento del poder adquisitivo de sus fondos. Esto fue advertido no solamente por economistas, sino también por uno que otro empresario. El gobierno consideraba que no debería actuar con fuerza frente a esta tendencia porque iba a haber elecciones. Ese era el argumento principal, que después de las elecciones ya se iba a componer todo. Después de las elecciones las cosas se empeoraron muchísimo más por la presión. Durante esta época, este periodo, los bancos daban créditos quirografiarios, es decir, sin ningún respaldo, nada más con la pura firma del que recibía el crédito. Créditos millonarios, créditos a personas relacionadas con los bancos, es decir, accionistas, altos funcionarios de los bancos, parientes de los gerentes. Hicieron un reparto de créditos baratos por muchos millones de pesos. Esto está documentado. Ahora vamos a hablar de eso. Claro, en el momento en que estalla la crisis, el secretario de Hacienda dice, y el nuevo presidente dice, es que no sabíamos nada de los bonos que había estado Salinas emitiendo. ¿Cómo que no sabían nada si eran miembros de ese gobierno? Pues ¿de dónde llegaban? Llegaban del mismo grupo político. Zedillo no iba a ser el candidato, ustedes lo saben, todo el mundo lo sabe. El candidato era Colosio, él fue, digamos que el relevo. Pero Zedillo era el coordinador de la campaña de Colosio. Entonces había estado en el gobierno directamente, tenía conocimiento de eso. Su carrera como funcionario alto pues fue en el fideicomiso para cubrir los riesgos cambiarios, que era pues un instrumento para sustituir confianza por soluciones a los problemas de deuda en dólares de los empresarios.
Perdón. Entonces, veamos cómo se hizo, cómo se construyó este edificio de FOBAPROA. El FOBAPROA empezó a operar dando bonos, fondeando a los bancos que tenían dificultades de cobro. Una cantidad enorme de créditos que estaban en cartera vencida y que el FOBAPROA asumía a cambio de bonos que se le entregaban y entraban al activo y al patrimonio del banco. Entonces, FOBAPROA empezó a cubrir adeudos privados. Esta no era la función. La función del FOBAPROA era una especie de seguro para proteger el ahorro bancario. Cuando un banco entraba en dificultades, la Comisión Nacional Bancaria intervenía al banco y entonces lo podía sanear utilizando las cuotas pagadas por los bancos al FOBAPROA y cubriendo, por lo tanto, determinados quebrantos, aunque no había un techo como después se puso, de todas maneras, pues eso estaba en dependencia de la política de la propia autoridad del país. Empezaron a dar. En la Cámara no había informe, no se informó nada a la Cámara. Estaban simplemente pues regalando dinero, pues, para decirlo en términos llanos. Hasta que hubo ahí una pequeña rebelión y dijeron, bueno, pues tienen que informarnos. Y fueron a informar. El asunto era mucho peor que lo que suponíamos. Las cosas ya estaban en un nivel verdaderamente insostenible. ¿Quién va a cubrir todo esto? Del desastre. La economía del país estaba mal, la inflación galopaba, el tipo de cambio llegó hasta 11 y pico, venía desde 3 con la reforma, ¿se acuerdan? El cambio de los pesos llegó hasta 11. Bueno, entonces se hicieron dos bandos. Hay en México y en la historia una tendencia a que haya dos bandos, por más que se hacen esfuerzos para que haya más bandos, ¿no? Hay países donde hay más. En México siempre hay la tendencia a que haya dos posiciones, dos bandos. Al principio no era así, aparentemente. La primera proposición era mantener la política que se había iniciado con el programa de rescate, cubrir sobre la base de unas reglas muy laxas los créditos que los deudores, los grandes deudores, no podían pagar. El programa para pequeños deudores era aparte. Lo separaron porque eran cantidades mucho menores y el regateo era mucho mayor, o sea, al pequeño deudor le tocaba cubrir un porcentaje mayor del adeudo por una razón, porque muchos de ellos eran hipotecarios. ¿Y qué? Si no pagaban, perdían la casa. Entonces los podían extorsionar, vamos a decir, así. Entonces, ese programa que todavía subsiste como el rastro, como un adeudo, nunca tuvo una importancia grande. Ellos presumían mucho de su programa de pequeños deudores, pero les salió baratísimo y los pequeños deudores pues tuvieron que pagar una buena parte. Los grandes deudores, pues no.
así no fue la historia. Era muy laxa la norma. Entonces, la segunda propuesta era que el gobierno de México asumiera acciones sin derechos corporativos, que los dueños de los bancos siguieran manejando los bancos y el gobierno no interviniera en la administración, tuviera con la emisión de bonos una parte, la parte necesaria de acciones para fortalecer el activo de los bancos y que estos siguieran operando. Con el tiempo, una vez que los bancos empezaran otra vez a tener utilidades, que era previsible que dentro de un determinado tiempo, pues lo obtuvieran. Entonces, con las ganancias, productos de las utilidades de esas inversiones de capital, de esas acciones, empezarían a amortizar las mismas acciones. Entonces, no sabíamos exactamente cuánto tiempo iba a durar, pero desde luego no 25 años, era imposible. Si se hubiera resuelto y se hubiera empezado a resolver en el momento en que, como ocurrió, los bancos empezaran otra vez a tener utilidades. Ahora tienen unas utilidades grandísimas, pero no amortizamos nada. Nada. Un año después en Japón, esta propuesta se aplicó, la que yo presenté. Y les fue bien, digo, dentro de lo que cabe, tenía una crisis espantosa, pero salieron. También lo hizo el presidente Obama, lo comentábamos hace un momentito, lo recordábamos, con algunas empresas, en lugar de hacer ese salvamento, decir, te doy dinero y me cobras los intereses de lo que te estoy dando. ¿Cómo? Era este sistema, que duró poco tiempo en la política de Obama de salvamento de empresas grandes. Algunos bancos entonces quebraron, los dejaron quebrar, pero lo que estaban protegiendo era la economía, la producción. Y lo hicieron bien. Bueno, del mundo entero, el que peor lo hizo fue México, que es una cosa muy fea. Porque ahí está la deuda. Dicen algunos políticos del viejo régimen, que la deuda de un país no se paga nunca. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? No se trata de eso, no se paga nunca. ¿Saben por qué? Porque se paga todos los días. Porque nadie se hace pobre por deber, se hace pobre por tener que pagar los intereses de lo que debe. Esa es nuestra historia, es nuestra realidad. Porque el pasado nos persigue cuando las cosas que se hacen son de una profundidad dañosa inmensa. La auditoría. Vamos a aterrizar ahí. Bueno, entonces había dos proposiciones. La proposición que ganó, el PAN estaba ahí nadando y finalmente pues, no era cierto. Estaba en la misma propuesta. Reconocer la deuda de Fobapro. Y la nuestra, en esa época, el presidente del PRD era Andrés Manuel, justamente. Yo la presenté y dije, bueno, esto que acabo de explicar. Es importantísimo tener presente que había dos propuestas, que no era fatal reconocer la deuda. El Congreso tiene la facultad de reconocer la deuda, pero las deudas no se pueden contraer si no son para inversiones que generen ingresos. Eso dice la Constitución. ¿Sí? Aceptar la deuda era inconstitucional.
Bueno, dice Cedillo que se auditó el FOBAPROA y que se entregaron los resultados en su momento. Miente feo. Miente feo. Hay varias formas de mentir. Este miente feo. Aquí está el que no quisieron entregar. Entregaron en la Cámara un disco encriptado. Tenía 5 llaves. 5 llaves. Larguísimas. Aquí están los 5 passwords. Entonces, le dieron una al PRD, otra al Verde, otra al PT, otra al PRI y otra al PAN. Para poder desencriptar había que tener las 5. Nosotros, después de una acción política, tomando en cuenta que los candidatos, tanto del PRI como del PAN, pues tenían que dar respuesta a la exigencia de que dónde está la llave del disco, ¿no? Pues sí. Hablando del INAI. Sí. Entonces, Cuauhtémoc inmediatamente intervino y dijo, a ver, mi aliado que tengo ahí, que era el PT, pues se suelta y además ellos estaban de acuerdo, no había que presionarlos. Los del PAN dieron una llave que no era Fauci Handam. Ese es bueno para esas cosas, ¿no? La entregó, pero era falsa. Entonces se generó un conflicto interno en el PAN, diciendo, pero ¿qué les pasa? Estamos en vísperas de una elección y ustedes jugando con esto. Entonces entregaron la llave. Entonces ya teníamos 4 llaves, pero imposible de abrir. Hacíamos cuentas y nos tardamos un año con las máquinas que teníamos. Entonces le pedimos ayuda a un científico bueno para estas cosas y empezó a trabajar y avanzó algo en la descriptación o desencriptación. Pero de repente dijo, oye, yo ya no puedo trabajar más, pues tengo muchas cosas y ya me tengo que detener. Entonces el jefe, el ciberjefe que teníamos en el grupo parlamentario, Hilario Juárez, se puso a trabajar a partir de lo que su amigo, ese científico, son egresados de la Facultad de Ciencias, son físicos, y se tardó también un poco, y trabajaba. Y un día, ¡wow!, apareció lo que estaba encriptado, apareció el reporte de la auditoría con los créditos que consideraban pues crimen, delito. Lo subimos a la página, ¿no?, para que cualquiera lo pudiera consultar. Este documento fue público. Estuvo en la página de la Cámara meses. Cuando vino el cambio ahí de presidencia, llegó una priista a ser presidenta de la Cámara, ordenó que quitaran eso, por favor. ¿Qué es eso? Tener ahí como trofeo este documento que se negaban a entregar, a abrir. Tiene aviso de confidencialidad. Este disco CD-ROM contiene la lista completa de las operaciones reportables identificadas durante la ejecución del programa para la evaluación integral de las operaciones del Fondo Bancario de Protección del Ahorro y en el saneamiento de las instituciones financieras de México. Acércate al micrófono. Perdón. Súbele. Perdón.
Entonces dice, al momento en que usted tenga acceso a la información confidencial, lo que leías cuando desencriptabas, ¿no? Pero ya llevábamos meses en esto. Y se negaban a entregar. Dice, mediante el uso de las claves o contraseñas contenidas en los sobres adjuntos, se obliga a, 1, preservar la confidencialidad de la información confidencial. Vaya. 2, utilizar la información confidencial exclusivamente para los fines previstos en los artículos 5º y 7º transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que ya se habían adelantado protegiendo esto, ¿no? Y abstenerse de divulgar por cualquier medio la información confidencial. En caso de que la información confidencial llegara a estar en el dominio público, las instituciones de crédito y sus clientes podrían sufrir daños irreparables. ¿Los cuáles? Que los metieran a la cárcel. No los iban a meter a la cárcel. Ya estaba todo planchado. Como no los metieron, Ahí traigo otro documento. Si llegara a divulgarse por cualquier medio la información confidencial, podrían verse afectadas ciertas investigaciones de carácter administrativo y judicial. Al contrario. Esta era la presión para el MP, pero no funcionó. Ellos tenían el MP. Michael McKay, o McKay, como quieran, no acepta responsabilidad alguna por cualquier daño o prejuicio causado a terceros como consecuencia del uso o revelación indebida de la información confidencial. Y aquí está la lista. Bueno, quiero decirles que esto que no querían entregar, en efecto no es una cantidad muy grande, pero sí más o menos pesada. El problema es que esto violaba la regla laxa de ellos mismos. No obstante lo cual, cubrieron estos créditos. La regla de ellos era impresionantemente favorable para los grandes deudores, los empresarios y todo eso, especuladores. Esto estaba fuera de ellos y nunca pudieron explicar por qué Fobapro en su comité que tenían aprobó esto. Nunca. No dieron la menor explicación. Saben que esto no iba a ser conocido nunca con el sistema del encriptamiento con 5 llaves, ¿no? Con el PRI que dijera no. Yo le mandé decir a la Bastida en aquel entonces, a través de una persona que trabajaba con él y que en algún momento trabajó conmigo en el PSUM, que nos diera la clave, la llave, que eso era lo mejor para el país, para todo el mundo, la transparencia más elemental. Me mandó decir que no. No sé si porque no podía o porque no quería, o por las dos cosas. Eso nunca lo dijo, se hizo el desentendido. Este documento se conoció en su momento. Se está negando su existencia. Cedillo está diciendo que se entregó el resultado de la auditoría abiertamente en el momento. El resultado de la auditoría que entregaron es este, donde está la historia, lo que hicieron, más o menos la política que llevaron a cabo, pero también la crítica de la política económica del gobierno, sobre todo bancaria, de aquella época. Está incluido aquí. Yo quisiera, si me lo permite la presidencia, entregar simbólicamente estos documentos aquí a la Presidencia de la República como testimonio de que existen, de que el de los fraudes que hicieron, lo ocultaron y quien lo dio a conocer fue la gente de izquierda en la Cámara. Y el PAN y el PRI
lo estuvieron ocultando y les pongo como muestra la propuesta que hizo a ese respecto. El 23 de marzo del año 2000, Fauci Handam, que había sido el negociador ahí en el grupo en donde nada más de las dos propuestas que había no estaban dispuestos a discutir más que una, que era la de ellos, y yo les dije, ¿saben qué? Pues yo me voy, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Y ya, ahí quedó la cosa. Ese y Medina Plasencia, que era el coordinador del PAN, presentaron el 23 de marzo de 2000 un documento propuesto al Pleno de la Cámara, donde la Cámara de Diputados se deslindaba de la publicación de las operaciones reportables, que es este documento que habíamos publicado, y declaraban que solo el IPAB puede darle un uso. O sea, ellos mismos, que se habían dividido entre el PRI y el PAN la integración de los consejeros del IPAB. O sea que ya estaba todo bien planchado. Luego hay un reporte que traigo aquí dejo todo, en donde está la cuenta de las carpetas de investigación que se abrieron, muchos de los cuales, ahí viene la historia, obtuvieron amparos y ejecutorias de amparos en tribunales colegiados de circuito. Otros desistimientos de la acción penal, declarando el Ministerio Público que la conducta que se les había atribuido no era delito. Una maravilla, ¿no? Yo lo dejo aquí en la presidencia de manera simbólica para desmentir que la adhesión del gobierno de Zedillo era que la auditoría fuera transparente. No, la decisión fue que no lo fuera. Y la complicidad del PAN no solamente en la votación que se hizo para reconocer la deuda gigantesca, sino también para desconocer el contenido de este documento que no habían querido que fuera público. Y ahora no sé qué es lo que van a decir, pero como de simbolismo también está hecha la lucha política, que conste que esto se lo volvemos a presentar al pueblo de México a través de su presidenta como un testimonio de lo que hicieron innecesariamente para proteger los intereses de los grandes ricos y poderosos de este país. Gracias. Aquí lo vemos. Ya lo haremos público. Espérenme nada más. Espérense tanto. Vamos a poner una encuesta. Digo nada más para que se hizo en septiembre del 2024. Digo, para ver a quién escogieron como vocero la oposición, ¿no? Porque ahora su vocero resulta que es Zedillo. Pues miren nada más el vocero que escogieron. La encuestadora Encol preguntó el 24 de septiembre del 2024, de los siguientes personajes que le voy a mencionar, dígame por favor para usted quién ha sido el mejor presidente. 68% Andrés Manuel López Obrador, 6% Vicente Fox Quesada, 5% Enrique Peña Nieto, 4% Felipe Calderón Hinojosa. No, ya estar más abajo que Calderón está difícil. 4% Ernesto Zedillo. 3%.
4% Felipe Calderón Hinojosa. 3%, gracias por la corrección, Ernesto Zedillo Ponce de León. Le ganó ninguno. Salinas no lo pusieron, yo creo. Pero bueno, de todos esos, se escogieron al que la gente recuerda como uno de los peores presidentes. Porque vale la pena nada más. Porque no sé si se han dado cuenta de que ahora todos hablan de lo mismo y reconocen a Zedillo. Y es importante, repito, para los jóvenes, porque para los que estamos más grandes nos acordamos de aquel terrible sexenio, por supuesto de la noche neoliberal, pero de aquel terrible sexenio que le causó tanto dolor a millones de familias, que de la noche a la mañana pasaron sus deudas de poquito que debían al triple, al cuádruple, al quíntuple, por el incremento en las tasas de interés, deudas impagables para quien compró su casa con crédito, para quien pidió un pequeño préstamo para su negocio. A ellos no se les rescató, a ellos se les trató aparte y perdieron todo. Como bien decía uno de sus compañeros, hubo gente que se suicidó en aquella época por lo terrible que significaba de la noche a la mañana deber tanto dinero. Sin embargo, los grandotes, los bancos, grandes empresarios, todos recibieron sin ningún problema, de la noche a la mañana desaparecieron sus deudas. Deudas privadas convertidas en deuda pública. Como bien dice Pablo, cuando viene la crisis del 94, cuando entra Zedillo, se ha escrito mucho sobre esto, el propio presidente López Obrador tiene un libro del Fobaproa, donde vienen muchos nombres y cómo se dio esta situación. Muchos han escrito sobre esto. Algunas gentes, la mayoría cercanos a nuestro movimiento y otros nada cercanos, que han escrito sobre esto. Entonces el Fobaproa se empieza a usar para rescatar a los grandes, que antes era un fideicomiso privado, y de pronto convierten todo eso privado, deudas privadas, en una deuda de todos los mexicanos, que a la fecha seguimos pagando. A ver si nos da Edgar la deuda ahora del IPABA. ¿Y cuánto se ha pagado? Que es más de $1 billón. Pero espérenme. ¿Perdón? ¿Las denuncias todavía? Hay que revisar eso con el fiscal, pero ya fue hace bastante tiempo, y además desde entonces a muchos de ellos pues se cerraron los casos. Ahora, ¿por qué es importante? Ustedes digan, bueno, fue una mala decisión, como bien dice Pablo, no era la única propuesta, y muchos otros países que tuvieron situaciones como estas optaron por opciones distintas para rescatar la economía. Fue discrecional a quién apoyaban y a quién no. Eso lo dice la propia Auditoría Superior de la Federación en el 98. No solamente fue una mala decisión, sino que además a quienes rescataban era absolutamente discrecional. Vicente Fox, el siguiente presidente de México, se benefició del Fobaproa a sus empresas, como muchos otros políticos. ¿De quién dependía? Pues de decisiones discrecionales, este sí, este no. Algunos que ni debían también se les pagó. ¿Hubo transparencia? No.
Entonces sí vale la pena recordar lo que fue aquella época. Mañana vamos a hablar de las represiones durante el sexenio de Zedillo. Ahora, sobre lo que dice Zedillo, bueno, es que ni vale la pena. ¿Qué es autoritarismo que el pueblo de México elija al Poder Judicial? Bueno, se cae por sí solo el argumento. ¿Cómo que cuando elige el pueblo es autoritario? Y cuando eligió él, porque recuerden que él cuando llega se quiere diferenciar de lo anterior y quita a todos los de la Suprema Corte. Votan el PRI y el PAN juntos. A todos los quita, cambia la Constitución y elige a 11, ¿no? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quién los eligió? Él. Él los decidió porque él los propuso al Senado y el Senado los votó. Entonces, ¿cómo eso no es autoritarismo? Y que elige el pueblo la Corte es autoritario. ¿Cómo eso es destruir la democracia? Ahora sí que alguien me explique. ¿Cómo es que cuando decide el pueblo es autoritario y cuando decide uno solo es democracia? ¿Quién decidió quién se beneficiaba del FOBAPROA? Él y los suyos. En todo lo demás hay transparencia, pero además pues hay nomás las comparaciones y el reconocimiento del pueblo de México. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas.